Voy a leer una semblanza del doctor Jorge Nader Kudir. Se ha dedicado a temas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia desde hace más de 25 años. Es experto en el sistema penal de justicia acusatorio. Entre otras cosas, participó en la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su último cargo en el gobierno fue de director general de control de averiguaciones previas en la PGR y antes fue secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de los Grupos Nacionales de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como el combate al secuestro. Fue igualmente director general de Planeación, Capacitación y Difusión de la CETEC y previamente director de la Facultad de Derecho de La Salle. Es autor del libro La responsabilidad penal del juzgador y además de 100 artículos y ensayos publicados en México y en el extranjero. Actualmente es director general de estudios, es general del Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho, profesor del sistema acusatorio en el INACIPE y la Universidad La Salle, y ejerce la abogacía en materia penal y amparo. Le cedo la palabra. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a mi amigo, el doctor Enrique Díaz Aranda. Muchas gracias por la presentación y un gusto, Antonio, como siempre, que estemos compartiendo mesa a todas y a todos ustedes. Me toca desahogar un tema, lo cual trataré de hacer de manera muy puntual, que tiene que ver con la acusación por delitos de corrupción. Pero más allá de tomar la bandera que podría tomarse desde el punto de vista del Ministerio Público, porque me parece que la charla que nos dio la fiscal especializada contra la corrupción fue muy explícita y muy puntual en el sentido de cuáles son los problemas que se están enfrentando hoy en día cuando se tiene que ver con el tema de la acusación o de la investigación desde el punto de vista de la Fiscalía de los delitos de corrupción. En lugar de eso quiero exponer con ustedes algunas ideas que tienen que ver con ello, pero que básicamente es la postura que desde el Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho estamos promoviendo en este tema tan especial. Porque evidentemente lo que nos convoca a todos en este foro es la disposición que la corrupción es un mal muy arraigado en nuestra sociedad mexicana, quizás sea el mayor de nuestros males, y que en la medida en que todos nosotros aportemos lo que nos toca en combatir este mal, podremos tener una sociedad más justa y una sociedad más limpia a favor de los intereses que nosotros pretendemos. Nada más como un dato, el INEGI hace un par de años publicó una estadística en la que consultaba cuál era el peor reclamo o el mayor reclamo de los ciudadanos. Y prácticamente todos coincidieron en que era la seguridad pública el mayor de los reclamos. Cuando nosotros hemos analizado el punto de vista de la corrupción, hemos encontrado una relación simbiótica muy clara entre impunidad y corrupción. Es decir, la impunidad deriva de la corrupción. Y la impunidad derivada de la corrupción genera más corrupción. Al final esto es inseguridad pública. Entonces esto, visto en esta perspectiva, nos lleva a la consideración de que la corrupción, sin lugar a dudas, es el mayor de nuestros males, es el reclamo número uno de la sociedad mexicana que tiene que enfrentarse. ¿Y qué respuesta le ha dado el derecho penal al tema de la corrupción? Porque tenemos en México un sistema nacional anticorrupción establecido hace unos cuantos años, que apenas está empezando a moverse un poco, que todavía tiene muchas carencias y está muy lejos de ser funcional en todos sus sentidos, y que establece una pequeña parte del control de la corrupción o de esta política anticorrupción que ya nos decía la doctora a la parte penal. Pero ¿cuál es la solución que le está dando el derecho penal al tema de la corrupción? Y la solución que ha adoptado el derecho penal a mí me parece muy deficiente, me parece inútil, y yo creo que no va a lograr los planteamientos que se propone. El derecho penal en el 2014 y en el 2016
tomó algunas decisiones para enfrentar el fenómeno de la corrupción que a lo largo del tiempo han venido afectándose, han venido modificándose y que hoy en día nos presenta un entramado muy complejo de poder enfrentar, y por eso el desafío que ya nos platicaba la fiscal. Pero el principal de ellos fue una decisión de política legislativa terrible que fue en el 2014, en el 2016, cambiar simplemente los tradicionales delitos cometidos por servidores públicos a delitos por hechos de corrupción. El título 10º del libro 2 del Código Penal Federal siempre había sido delitos cometidos por los servidores públicos. Ya de por sí el nombre estaba mal, porque no estaba catalogando esos delitos en función del bien jurídico tutelado como ocurre con otros delitos. Pero bueno, no había problema, así se decía, delitos cometidos por servidores públicos, y ya la Suprema Corte, la doctrina y todo el mundo había determinado y había coincidido claramente en que no tenemos ningún problema. Se trataba de delitos contra la administración pública, por eso ahí estaban los servidores públicos. Pero todas las conductas establecidas en el libro 10º eran delitos que afectaban la administración pública. Ese es el bien jurídico tutelado, la debida, la correcta, la adecuada administración pública. Por eso en el libro 11 tenemos delitos contra la administración de justicia, la otra administración, la administración pública por un lado y la administración de justicia por otro lado. Pero ¿qué hizo el legislador en el 2016? En un argumento verdaderamente insustancial que se puede leer en la exposición de motivos del decreto que motivó la reforma al Código Penal Federal, decía: es importante que cambiemos la denominación del título 10º de delitos cometidos por servidores públicos a delitos por hechos de corrupción para dar énfasis en que vamos a combatir la corrupción y para evitar confusiones cuando de corrupción se hable. Es todo. Ese es todo el argumento que justifica el cambio de denominación del libro 10º de delitos por servidores públicos a delitos por hechos de corrupción. Y cuando analizamos los delitos antiguos cometidos por servidores públicos a los actuales delitos de corrupción, salvo algunos ajustes que se hicieron en ese decreto legislativo, que algunos términos y algunas penas, etcétera, son exactamente los mismos delitos. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en los actuales delitos de corrupción? Pues la administración pública. ¿Y que no debía de ser otro el bien jurídico tutelado, como ocurre en cualquier parte del planeta? Pues no. En México ya no tenemos delitos contra la administración pública, son delitos de corrupción. Lo cual nos va llevando a una serie de afirmaciones, entre otras, que todo servidor público solo puede ser visto desde el punto de vista de la corrupción. Entre otros problemas, porque si nosotros analizamos cuáles son esos delitos y cómo quedaron y consideramos algunos de los problemas que aquí se han planteado, ¿qué es la corrupción? ¿De qué estamos hablando cuando de corrupción se habla? Pues diremos, hombre, hay algunos delitos que están ahí que no, como que no tienen que ver con corrupción. Por ejemplo, el servidor público que ejerce funciones sin tener un nombramiento todavía. A ver, ahí es corrupción, en realidad es corrupción, o es un delito contra la administración pública. ¿Qué es? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado ahí? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos de corrupción? Entonces son temas que se tienen que empezar por explicitar en un adecuado control, en una adecuada armonización de lo que tendrían que ser los delitos de corrupción. Pero, y además este es un tema mayor, por cierto, porque si nosotros leemos la reforma constitucional, nosotros vemos que el Sistema Nacional Anticorrupción, que claro que utiliza la palabra anticorrupción y nadie duda de eso, básicamente se divide en algunos aspectos sustanciales. Primero, en la detección. Luego, en las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de particulares vinculados, es decir, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, y la parte penal dice hechos de corrupción. Y los hechos de corrupción se le dejan al derecho penal. Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de corrupción, y luego además, si nosotros lo analizamos, la ley del Sistema Nacional, del Sistema Nacional Anticorrupción y toda la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, ya la palabra corrupción ya no aparece por ahí, ya aparece responsabilidad administrativa. Es decir, la palabra corrupción está asociada al derecho penal.
Y el derecho penal regula la corrupción como tal, porque, repito, en el Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, pues se utiliza anticorrupción y es la política nacional, pero ya en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción ya no se vuelve a hablar de la palabra corrupción, se habla en el derecho penal, hechos de corrupción. Entonces, corrupción nos lleva al derecho penal. Y si no tenemos catalogado qué es la corrupción y cuál es el bien jurídico tutelado, pues vamos a tener un montón de problemas de definición, del principio de legalidad, cuál es la conducta, el bien jurídico tutelado, el resultado y toda la serie de problemas que seguramente Antonio ya tiene muy bien detectados y que ahorita nos va a decir. La defensa de los hechos de corrupción pues implica un montón de posibilidades en este sentido, ¿no? Tenemos hoy en día 13 grupos delictivos. Ahí están en la presentación. Los que están marcados un poquito con énfasis son los delitos que además se consideran como de prisión preventiva oficiosa. Así, en una reciente reforma constitucional, el ejercicio abusivo de funciones y el enriquecimiento ilícito, con todos los problemas que ya nos decían, son delitos que se consideran de prisión preventiva oficiosa. Tenemos otros delitos, grupos delictivos, que los tratados internacionales que regulan el tema de corrupción, desde luego han señalado como hechos de corrupción, pero otros no. Pero bueno, hoy en día tenemos los tradicionales: ejercicio indebido del servicio público en varias hipótesis, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, este nuevo delito, ¿no?, que nos llegó ya en este año, el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, que en realidad el ejercicio abusivo de funciones es como algo así, en otras legislaciones, como la contratación ilícita. A eso se refiere, a contratar y a otorgar actos jurídicos, etcétera. Tráfico de influencia, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito, con los problemas, repito yo, que esto se genera. Otra reflexión a la que nos lleva esto es: entonces, ¿otros delitos cometidos por servidor público no son de corrupción? Si los delitos contra la administración pública que eran cometidos por servidores públicos ya son delitos por hechos de corrupción, ¿qué pasa con los otros delitos que cometen los servidores públicos, porque esa es la calidad específica en el sujeto activo y que no están en este título 10? Esos no son de corrupción. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la ley de hidrocarburos, ya decía Luz el tema de la operación con recursos de procedencia ilícita, pero les pongo otro. Hay un delito que comete el servidor público que, teniendo conocimiento de un delito de hidrocarburos, no lo denuncia. Entonces, imagínense ustedes un presidente municipal, suponiendo que hubiera un presidente municipal que sabe que hay huachicol en su municipio y pues no dice nada, ¿no? Porque pues además, al contrario, hasta es beneficiado si hubiera, no, él no comete corrupción. ¿Por qué? Porque no está en el título 10 del Código Penal Federal. No es un delito de corrupción. Entonces, ¿qué pasa con todos esos delitos que cometen los servidores públicos, pero que no están en el título 10? No son de corrupción. Como por ejemplo los que comete un juez que revela la diligencia de embargo a la otra parte. No es corrupción, es un delito contra la administración pública. Entonces, aquí tenemos también un tema propio de la problemática que esto está representando. E inclusive tenemos otros delitos, bueno, ya lo decía yo, que sí cometen los servidores públicos, que están en el libro 10, pero que en realidad no son de corrupción. Y hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Más allá de todo lo que estamos nosotros planteando, y esto lo hago sobre todo para tratar de enfocarme un poco, con el pretexto de mi presentación, a tratar de contestar la pregunta central del coloquio: ¿existe el delito de corrupción? Si nosotros decimos, bueno, a ver, desde el punto de vista de lo que nos dice el título 10, y bueno, pues si acomodamos un dialecto todos para poner, pues sí, ¿verdad? Existe el delito de corrupción. ¿Y cuáles son? Pues son los del libro 10. No, pero en realidad la pregunta que yo siempre me he hecho es: ¿hay un delito en realidad de corrupción? Ya nos decía la fiscal, primero deberíamos de empezar por definir qué es la corrupción para el derecho, porque corrupción, pues a ver qué dice la filosofía, y a ver qué dice la moral, y a ver qué dice la política. Cada quien tiene su parte, ¿no?, de razón. Pero ¿qué será para el derecho como categoría jurídica la corrupción? ¿Cuál sería el tecnolecto de corrupción, ¿no? Es decir, el término jurídico, técnico de corrupción, primero. Y luego, ¿cuál sería entonces el tipo penal?
Porque acuérdense que hay un principio fundamental del derecho penal de legalidad y de taxatividad. Es más, es el principio que fundamenta el derecho penal democrático. No puede haber pena sin delito y el delito tiene que estar descrito. Bueno, pues ¿cuál es la conducta de corrupción? Porque ya sabemos que hay algunos tipos penales de hechos de corrupción, pero ¿cuál será la conducta? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción? Pero independientemente de esos problemas, hoy en día tenemos un entramado deficiente, les decía yo, que nos regula estos delitos del título 10. Ahora, vamos a ver, ya que tenemos estos delitos, para ir avanzando en esta presentación y no irme más lejos, tenemos ya los delitos y tenemos ahora que investigarlos y que perseguirlos. Y esto se hace a través de dos sistemas. Tenemos el sistema inquisitivo mixto para la investigación o procesos iniciados antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en cada entidad federativa, y tenemos el sistema acusatorio en investigaciones iniciadas con posterioridad. ¿Qué quiere decir esto? El Código Nacional de Procedimientos Penales, que se emitió en el 2014, fue entrando en vigor poco a poco. Fue entrando en vigor poco a poco en entidades federativas y fue entrando en vigor poco a poco en la federación. Inclusive en la federación a nivel federal, el código empezó en el 2015 y terminó de implementarse en el 2016, en junio de 2016. Entonces, la regla que establecen los transitorios, pero que ya reconoció la Suprema Corte de Justicia también en jurisprudencia, es que conforme ha ido entrando en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces va cambiando el procedimiento. Es decir, investigaciones del Ministerio Público, ¿no?, iniciadas antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, se siguen de acuerdo a las reglas del sistema inquisitivo mixto. Procesos iniciados antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se siguen conforme a las reglas del procedimiento inquisitivo mixto. Entonces, hoy tenemos un conjunto muy importante de delitos de estos del título 10 que se están investigando y se están procesando de acuerdo a las reglas del viejo sistema. Tenemos averiguaciones previas, consignaciones, autos de formal prisión, etcétera, etcétera. Por eso, todavía hoy en día vemos noticias en donde el juez está dictando un auto de formal prisión o hay una averiguación previa, etcétera. ¿Por qué? Porque no ha pasado tanto tiempo, han pasado apenas unos cuantos años de esto. Y todavía tenemos procesos iniciados ya muy conocidos, como el que nos comentaban del Ferrari, etcétera, pues que son procesos del viejo sistema. Y tenemos también otros conjunto importante de procedimientos y de investigaciones que ya se siguen con las reglas del sistema acusatorio, que son aquellos que se han iniciado conforme ha entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el ámbito federal tenemos entonces, como también ocurre en los estados, investigaciones en la misma PGR, investigaciones iniciadas después de la vigencia del sistema acusatorio, que todavía se siguen por el sistema tradicional, e investigaciones y procesos que ya se siguen conforme a las reglas del sistema acusatorio. Y como todos ustedes saben, el cambio de sistemas es un problema también de fondo. No es nada más un cambio de proceso, sino que es un cambio realmente de fondo, profundo, que exige ministerios públicos, policías e investigaciones y modelos de gestión de casos muy diferentes de uno a otro sistema. Entonces, uno de los desafíos que se están enfrentando hoy en día en la postulación de un caso, digamos, en la acusación de un caso de corrupción, tiene que ver en primer lugar con el sistema bajo el cual se está llevando a cabo la investigación y el procesamiento, porque inclusive se requieren habilidades diferentes. Ya se decía bien, en el sistema tradicional se necesita alguien muy estudioso que pueda leer un expediente y hacer escritos y cumplir con los términos, ¿no? Pero en el sistema acusatorio se necesita alguien con una gran agilidad, que pueda tener un desenvolvimiento en un litigio, en un caso. Se necesitan capacidades muy diferentes. Y aunque hay un ámbito en el que ambos modelos se están tocando, e inclusive reglas del sistema acusatorio que se están aplicando en procedimientos anteriores, como por ejemplo la libertad provisional, seguramente todos ustedes conocen de estos casos, en donde en un caso del sistema inquisitivo mixto se están aplicando casos del sistema acusatorio o reglas del sistema acusatorio en determinados momentos procesales porque se consideran de mayor protección a derechos humanos, como repito, la libertad provisional, son fronteras en las que se tocan, pero la esencia del caso es distinta.
Entonces se va a necesitar saber cuál es el sistema acusatorio que se está siguiendo o cuál es el sistema procesal que se está siguiendo para poder enfrentar exitosamente el caso que se lleva de investigación de estos hechos de corrupción. Otro tema que ya también se había comentado y que tiene que ver mucho con la acusación, porque el asunto de la competencia es un asunto que también cuenta mucho cuando del sistema procesal acusatorio estamos hablando. Por el principio de contradicción, por el principio de buena fe, por el principio de legalidad que se sigue en realidad en el sistema acusatorio, la competencia sí es un asunto más profundo en el sistema acusatorio que lo era en el sistema anterior. En el sistema anterior estaba claro que había un agente del Ministerio Público, que el agente del Ministerio Público tenía depositada la función fiscal y que el agente del Ministerio Público realizaba investigaciones y procesaba los casos. El Ministerio Público, por un principio de indivisibilidad de la función, era el Ministerio Público y los asuntos de organización eran temas de organización interna, quizás salvo el caso de delincuencia organizada, pero ¿por qué? Porque tiene sus propias reglas procesales en la ley contra la delincuencia organizada, pero básicamente no había ninguna diferencia si un Ministerio Público de la Subprocuraduría de Delitos Federales realizaba una investigación y un juzgamiento de un caso que le correspondía a la Subprocuraduría de Control Regional, ni viceversa. O la de Derechos Humanos llevaba un caso que le correspondía a la Unidad de Investigaciones Financieras. No había mayor problema porque la función fiscal la depositaba el Ministerio Público y era una función indivisible. Repito, salvo el caso de delincuencia organizada, en tanto cuanto se hablara de lo que podía hacer el Ministerio Público en investigaciones de delincuencia organizada. Pero al revés sí se podía. La CEIDO, quien de ustedes no lo sabe, llevaba a cabo investigaciones muy cerradas de casos que nada tenían que ver con delincuencia organizada. Y era pues por una decisión institucional para que el caso no se mantuviera bien controlado, y de repente la CEIDO estaba consignando fraudes, ¿no? Por poner un caso. No había problema, pues, ¿no? Pero hoy en el sistema acusatorio sí es un asunto interesante la competencia, porque la competencia ya es un tema que tiene que ver con el debido proceso. Y el debido proceso ya es un asunto que tiene que ver con las reglas de validez de las diligencias y de las investigaciones en los sistemas acusatorios. ¿Qué pasa ahora, sobre todo en materia de anticorrupción, donde la competencia se le deposita a un órgano especializado a nivel federal y a órganos especializados en el ámbito estatal? Bueno, pues que esa competencia es algo que se tiene que cuidar con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Y hoy en día tenemos dos competencias. Una competencia todavía depositada en materia federal a la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, que depende de una subprocuraduría y que está investigando casos que tienen que ver con hechos de corrupción. Tenemos también esa misma competencia en delegaciones estatales, como ya se nos dijo, pero también tenemos la competencia de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, que es esta Fiscalía nueva en el ámbito federal y que está apenas recibiendo casos, tal y como ya se nos comentó ahora. Entonces aquí un ámbito complejo para la acusación de hechos de corrupción es poder determinar estas fronteras apropiadamente entre lo que realiza la unidad todavía y lo que realiza la Fiscalía, si es que no a la Fiscalía le tuviera que corresponder conocer de algún caso que esté depositado en la primera. Y aquí el panorama todavía se complica un poco más para la acusación. ¿Por qué razón? Porque en el 2014 el entonces Procurador General de la República, frente a la publicación de la reforma constitucional, ya estoy concluyendo, frente a la publicación de la reforma constitucional que creó la Fiscalía General de la República, había un transitorio que decía que el Procurador General de la República tenía que constituir la Fiscalía contra la corrupción. Y el procurador de aquel entonces, dentro del término establecido en los transitorios, la creó. Creó una fiscalía que se llama Fiscalía Especializada de Investigación en materia de hechos de corrupción. Todo ese nombrezote se lo puso. Y dijo, esta fiscalía que yo estoy creando por acuerdo va a entrar en vigor en cuanto nombren al fiscal por parte del Senado. Ahora bien,
Esta fiscalía que yo estoy creando y que va a entrar en vigor cuando nombren al fiscal es lo mismo que la unidad de delitos cometidos por servidores públicos. Básicamente dijo eso, ese acuerdo. Entonces esa unidad se va a convertir en la fiscalía cuando nombre el Senado al fiscal. ¿Pero qué pasó? Que el Senado nunca nombró al fiscal. Que a la fiscal que estuvo con nosotros la nombró el fiscal general de la República. Función que desde siempre ha estado en manos del fiscal general de la República, el nombramiento del fiscal anticorrupción. Nada más que el primero lo debió de haber nombrado el Senado y el Senado no lo nombró. Pero resulta que ese acuerdo que crea esta fiscalía estaba condicionado al nombramiento del Senado del fiscal anticorrupción, nombramiento que nunca se realizó. Entonces, por eso, el fiscal actual general de la República emite un primer acuerdo cuando instala la Fiscalía en hechos de corrupción y dicen, oigan, esa fiscalía que se había creado nunca entró en vigor, entonces estos temas de esta fiscalía van a seguir en esa unidad. Vamos a crear ahora una nueva fiscalía. Esta fiscalía tendrá esta estructura, etcétera, etcétera, y empezará a conocer de casos. Pero aquí la discusión, y de esto se ha hablado mucho, es si en realidad entró o no entró en vigor esto, porque hay un detalle. En el camino entró en vigor la ley de la Fiscalía General de la República, uno de cuyos transitorios dice, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, y esa ley reitera que al fiscal lo iba a nombrar no el Senado, sino el fiscal general de la República. Entonces, un problema que está reventando ya en los tribunales es este, precisamente, porque además los delitos, por hecho, si esto fuera así, no lo sé, pero si esto fuera así, alguien me dirá, bueno, hombre, es un tema de ahí de la fiscalía y cómo se organicen, y es un asunto que no estoy de acuerdo, alguien me dirá, con mucha razón, no estoy de acuerdo en que la competencia sea un asunto del debido proceso, que se arreglen entre ellos, es un asunto de la fiscalía. Alguien me lo puede decir y a lo mejor, ¿no? Pero entonces, si eso es así, pues el decreto que en el 2016 modificó el título 10º y creó los delitos de corrupción, ¿qué creen? Que también dice, este decreto entrará en vigor cuando el Senado nombre al fiscal anticorrupción. Entonces, si lo que dice el acuerdo 3/19 del fiscal general de la República es así, es verdad eso, y trasciende, pues entonces no tenemos delitos de corrupción. Porque sucede que tampoco el Senado nombró al fiscal y que ese decreto quedó condicionado al nombramiento del fiscal. ¿Ok? Bueno, ¿qué salva todo esto? Pues que la ley de la Fiscalía que entró en vigor en enero dice, a ver, se deroga todo lo que se oponga a esto. Y lo que se oponga a esto, pues también tiene que ver con los transitorios y todo lo demás. Pero bueno, pues este es un tema. Entonces hoy en día, ya para concluir esta idea, como que tenemos dos fiscalías anticorrupción, la unidad de delitos cometidos por servidores públicos y la Fiscalía contra hechos de corrupción. Y si alguno de ustedes considera que si es un asunto de debido proceso, el tema de la competencia, pues ahí tenemos un problema, porque resulta que esta unidad tiene cientos y miles de casos y además, ¿saben qué? Los más trascendentes, ¿no? Acabamos de ver unos ahí en la prensa últimamente, de los que se ha hablado mucho, el de Odebrecht, el de Lozoya, ¿no? Son de la unidad. ¿Ustedes creen que son de la Fiscalía? No, son de la unidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo se ve ahí. Y bueno, pues finalmente tenemos 3 ideas más. La lucha o la investigación de los delitos de corrupción exige que se agoten ciertas técnicas de investigación que ahora resultan pertinentes. Una de ellas son las investigaciones financieras paralelas, es decir, lo que se llama trazabilidad del dinero. Los delitos de corrupción, en mi opinión, no necesariamente requieren la obtención de beneficios indebidos, no necesariamente. Sí requieren una finalidad de lucro, pero no necesariamente la obtención de lucro. Son delitos formales, desde mi punto de vista. Pero sucede que puede ser que sí se generen recursos, que sí se logre un resultado de la obtención de recursos económicos. Suele ser así en muchos casos. Ahora, el dinero se persigue, o sea, el dinero ahí está. Decía la fiscal, es que es más fácil investigar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que cohecho. Tiene razón. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. Y hoy en día, en este mundo en el que vivimos, el dinero no se puede esconder. Es cuestión de tener un poco de talento y de tiempo y de echarle ganas, y uno encuentra cada peso a dónde se fue. De aquí se fue para acá y de allá para acá y de allá para acá y aquí regresó.
si es posible, hacer una trazabilidad. Entonces, en todas las investigaciones de delitos de corrupción debería de realizarse, y de hecho se realiza en buena medida, una investigación financiera paralela a través de determinados protocolos que tienen que ver justamente con el dinero, la trazabilidad del dinero. También es importante el tema del aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito, incluyendo cuentas bancarias. Esto es, claramente, en todos los países donde tienen buenas experiencias en materia de combate a la corrupción desde el punto de vista penal, se tiene que ir sobre el dinero, sobre el producto de los bienes obtenidos ilícitamente. Y esto, en buena medida, se va a lograr a través del aseguramiento que el Ministerio Público haga desde la investigación, porque en mucho sentido esto no son instrumentos, si quieren, ni tampoco objetos, vamos a suponer, pero son productos del delito, y ahí debería de haber un aseguramiento, incluyendo cuentas bancarias. Les pongo ahí una pregunta de si la unidad de inteligencia financiera, porque hemos visto hoy en día que la unidad de inteligencia financiera está muy aplicada en estar asegurando cuentas a diestra y siniestra, y bueno, pues ya la Suprema Corte le dijo, oye, tú no tienes facultades, ¿no? O sea, cálmate, ¿no? O sea, revísale bien la ley orgánica, el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, etcétera, ¿no? Entonces es importante que el aseguramiento de cuentas bancarias lo realice la única autoridad competente para llevar a cabo aseguramientos de dinero, que es el Ministerio Público. Esto sí es muy importante que se logre, porque si no, bueno, pues lo que va a pasar es que se hace el aseguramiento y que al final del día se tiene que levantar el aseguramiento y no se logra el objetivo que ahí se está persiguiendo. Y finalmente, el punto 8 es en realidad el último, porque si ven el punto 9 es que ya lo demás pues es igual, ¿no? A lo de siempre. Pero el punto 8, sucede que las investigaciones y los procesos por hechos de corrupción no están sujetos a las leyes de transparencia. Es decir, a la reserva, pues, quiero decir eso. La ley de transparencia y acceso a la información establece claramente que toda investigación de hechos de corrupción es pública. Y de violaciones a derechos humanos, Violaciones a derechos humanos y hechos de corrupción son públicas. Violaciones a derechos humanos, ok, pues sí, ¿no? Está claro, la de Ayotzinapa, todas esas tienen que ser investigaciones públicas. Claro que protegiendo datos personales, desde luego, pero son investigaciones públicas. Pero entonces también es importante considerar que aquí tenemos un conflicto de leyes entre el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice las investigaciones son reservadas hasta antes de su judicialización, y la ley de transparencia, que nos dice toda investigación por hechos de corrupción es pública. Entonces, claramente, ¿por qué razón tiene que ser así? Pues porque en materia de corrupción tiene que haber transparencia. Es un estándar internacional. La lucha contra la corrupción tiene que estar sujeta a la ley de transparencia. Y también aquí, con mayor razón, cuando que los convenios internacionales que México ha celebrado en materia de lucha contra el cohecho internacional obligan al Estado mexicano a estar expidiendo y manteniendo actualizadas estadísticas, y lo pueden ustedes consultar en la página de internet de la Procuraduría, de la Fiscalía, sobre casos de cohecho internacional. Y bueno, pues el resto de los temas procesales son iguales a cualquier tipo de delito del que estemos hablando. Entonces, en resumen, les diría yo, 3 ideas básicas. Primero, en mi opinión, el entramado jurídico penal sobre los delitos de corrupción me parece deficiente. Creo que tiene que enfrentar muchísimos desafíos en el futuro. No va a cumplir los objetivos que se están persiguiendo, siendo el problema tan grave del que estamos hablando. En segundo lugar, es importante entender cuáles son los aspectos procesales más relevantes de los delitos que actualmente se consideran como hechos de corrupción, para efecto de evitar tropiezos en los procesos, tanto en las investigaciones como en los procedimientos. Y finalmente, tener muy en cuenta que toda investigación y proceso por delito de corrupción es un derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados acerca de lo que está pasando en esa investigación, solamente cuidando los datos cerrados. Y bueno, pues yo aquí la dejaría, y desde luego con mi disponibilidad, si es que hay tiempo y hay condiciones, de responder cualquier pregunta que ustedes deseen formular. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, finalizando con su exposición, ahora vamos a comenzar presentando al doctor Antonio López Ramírez. Bueno, les voy a decir un poco sobre su semblanza curricular.
Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle en 2006. Realizó diplomados en materia de amparo, derecho constitucional, derecho procesal penal y delitos fiscales. Cursó la especialidad en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho en 2010. En el mismo año concluyó el curso básico de formación y preparación de secretarios de juzgado y tribunal colegiado en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Logró obtener el título de Máster Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal bajo el auspicio académico de la Universidad de Girona, España. En 2011 alcanzó el grado de maestro en Derecho por parte del Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. En 2012 adquirió el grado de maestro en Derecho Procesal Penal con orientación en el sistema acusatorio en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. En el 2018 obtuvo el grado de doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales bajo la investigación doctoral en el tema de prueba ilícita penal. Desde 2011 es considerado capacitador certificado por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Ha sido conferencista en diversas universidades del país y en la actualidad imparte cátedra en la Escuela Libre de Derecho y Universidad Iberoamericana. Es coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, y miembro del Instituto de Estudios de Proceso Penal Acusatorio. En el ámbito laboral se ha desempeñado como asesor del subprocurador de averiguaciones previas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Asimismo, fungió como fiscal de delitos financieros, director de consignaciones y fiscal especial para el combate a la corrupción en el Servicio Público Federal en la Procuraduría General de la República. Cuenta con obra escrita donde se destacan sus libros La presunción de inocencia y El principio de culpabilidad en el sistema acusatorio, publicado por Ubijus, y La prueba ilícita penal, publicado por Tirán Lobat. Muchas gracias. En la actualidad es abogado postulante en el despacho López Flores Castro Abogados, del cual es socio fundador. Le cedemos la palabra y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer al doctor Enrique Díaz Aranda por haberme invitado a estar con ustedes, también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La vida como es tan corta y cómo da vueltas. El doctor Jorge Nader Curig era mi director de la Facultad de Derecho en la Universidad La Salle en el 2006 y ahora puedo compartir la mesa con él. Es algo que me llena de mucho gusto. Y partiendo de esa premisa voy a complicar un poco el argumento del doctor en torno a esto de la cuestión competencial respecto a la creación de los tipos penales en materia de hechos de corrupción, que coincido con él. Esto es una mera estafa de etiquetas. Efectivamente, en un momento, cuando se modificó en el 2006 este título 10º del libro 2 del Código Penal Federal, se estableció delitos relacionados con hechos de corrupción, modificando el viejo título de delitos cometidos por servidores públicos. Pero el artículo transitorio de esa reforma establecía que entrarían en vigor en el momento en que el Senado hiciera la designación del fiscal especial anticorrupción, cuestión que nunca sucedió. Entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿Que quedaron en vigor o no? Hay una reforma a la ley orgánica, entra en vigor la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y dice el doctor que por ahí lo podemos salvar. Hay algo muy extraño. El 12 de abril de este año se publicó el decreto que estableció como reformado el artículo 19 constitucional para efectos de delitos de prisión preventiva oficiosa. El artículo 3º transitorio de esa reforma constitucional, vean lo que dice.
Entrando en vigor el presente decreto, que supuestamente entraba al día siguiente de su publicación, entrando en vigor el presente decreto, los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. ¿Y qué pasó con todos los demás? ¿Esos no entraron en vigor o sí entraron en vigor? Y además, ¿qué pasó en el inter de esta reforma de 2016 a esta nueva norma, ¿no? Porque nunca entraron en vigor. Y esto lo traigo a colación porque es interesante hacer un planteamiento en torno a la evolución de esta reforma constitucional que incrementa los delitos de prisión preventiva oficiosa. Estuvimos participando con el doctor, con Rodolfo, estuvimos yendo al Senado y tratábamos de exponer cuál era nuestra postura en torno al incremento de estos delitos que ahora merecen prisión preventiva oficiosa. Y es que, tratándose de delitos de corrupción, hubieron tres posturas y hubo una evolución de esta reforma constitucional. En primer término, esta reforma, si ustedes la analizan, el párrafo segundo segunda parte del 19 constitucional, que establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se pueden clasificar dentro de tres grandes grupos. Hay ciertos supuestos donde el constituyente nos dijo, este delito, violación, secuestro, homicidio doloso. Hay otros supuestos en que la norma establece delitos en materia de, por ejemplo, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, todos ellos. ¿Qué debemos entender? Que son todos los delitos que estén relacionados con esa materia, ¿no? Y hay un tercer grande grupo que establece el constituyente cuando nos señala, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En ese caso hay una remisión y una autorización a la legislación secundaria para que ellos establezcan cuáles son esos delitos respecto de esas materias. Pues bueno, así también vino la evolución de esta norma cuando se refiere a los temas de corrupción. En un primer momento se quería establecer en la reforma que fueran delitos de prisión preventiva oficiosa todos los delitos en materia de hechos de corrupción. Entonces íbamos a todos. En un segundo momento se trató de aminorar y se decía delitos en materia de corrupción, pero que excedan un término medio su punibilidad de 5 años. Otra vez volvíamos a eso, ¿no? Y finalmente, pues ya sabemos todos que quedaron nada más establecidos 2 delitos. Ahora dice la Constitución, en los casos de corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Pues bueno, ¿cuál es mi opinión respecto de esta reforma constitucional? Yo lo que les puedo decir, contrario a lo que a lo mejor ya se dijo en este coloquio, difícilmente llegaremos a sentencias condenatorias por estos delitos, pero sí, créanme que tendremos gente privada de la libertad en prisión preventiva. Y voy a explicar por qué. Primera, porque nuestras normas legales, jurídicas, generan problemas interpretativos y de aplicación, sobre todo en todos estos casos de hechos de corrupción. En primer lugar, en mi opinión, se generan problemas interpretativos y aplicativos en torno a las cuestiones de autoría y participación. Sí, se señalaba que en el artículo 212, antes de la reforma de 2006, el título 10º del libro segundo hablaba de delitos cometidos por servidores públicos, ¿verdad? Bueno, y ahora le cambiamos delitos por hechos de corrupción. Coincido con el doctor Nader en que ni en ese título están todos los delitos de corrupción, ni esos delitos son todos los que están.
en primer lugar. Y en segundo lugar, desde el viejo 212, delitos cometidos por servidores públicos, bueno, teníamos el título, pero el 212 en concreto nos establecía cuestiones que no solo atañían a la autoría de servidores públicos federales. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. Si ustedes analizan el 212, también puedo decir que hay cuatro grandes grupos. Cuatro grandes grupos que intervienen en autoría y participación. Un grande grupo de servidores públicos federales en estricto sentido. Otro que subyace cuando existen personas que manejan recursos económicos federales. Otro grupo que se refiere a funcionarios públicos de primer nivel de los estados, en donde solo se comprenden los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas y los magistrados locales. Y finalmente, este problemático párrafo segundo. Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente. En realidad esa norma era necesaria. Pues tenemos reglas de autoría y participación desde el artículo 13, ¿no? Y además, el partícipe no tiene por qué tener la calidad de servidor público. ¿Qué pasa? Perdón. De verdad nuestros servidores públicos, que hay servidores públicos bastante valiosos, entenderán lo que son los delitos especiales propios, los delitos especiales impropios, el intraneus, el extraneus. Creo que está medio complicado, ¿no? Problemas interpretativos, además, por cuestiones de probables o seguramente muy reales, concursos aparentes de normas. Cuando nuestro Código Penal Federal creo que ni siquiera es muy claro al establecer los principios de especialidad, subsunción y consunción. No es muy claro nuestro código, ¿eh? Y ahora voy a llegar a por qué creo que no vamos a llegar a esas sentencias. Y por qué creo que esa reforma constitucional que incrementa estos dos delitos, pues únicamente va a ser para apaciguar y para que la gente esté privada de la libertad en prisión preventiva, pero no va a llegar a sentencia. Voy a explicar por qué. Primera, problemas interpretativos y de aplicación en torno al delito de ejercicio abusivo de funciones. Si ustedes analizan el artículo 220 del Código Penal Federal, el doctor Nader Khoury nos decía que tradicionalmente en otros países esto es una contratación ilícita. Sin embargo, yo les voy a exponer por qué considero que este artículo es muy difícil de que se concretice y muy difícil sobre todo de que se pruebe. Y que en realidad esa contratación ilícita la podíamos prever, pero por otro tipo penal, que es un poco más laxo, pero tiene mayor practicidad real. Artículo 220, fracción primera. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, reforma de 18 de junio de 2016. El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o tipo penal complejo, alternativamente formado, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico. Ya dijimos que eran indebidos, ¿no? ¿Cuál es el problema de este artículo? Que sí es un delito de resultado. Que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el 4º grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. Pues no solo hay que probar que fue ilícito, de por sí es difícil. No hay que ver toda la estructura de cómo fue la contratación, pero además tenemos que acreditar un resultado,
que esa conducta ilícita hubiese provocado un beneficio económico a todas estas personas. De verdad es que hay servidores públicos que sí son medio tarugos, pero hay otros que son ingenieros en la defraudación, ingenieros en la cuestión delictiva, testaferros. Ustedes saben bien que hay ciertas estructuras que se generan pues, para que no se detecte a dónde va el dinero, ¿verdad? Letra muerta. Teníamos el artículo 217, uso ilícito de atribuciones y facultades, reformado el 18 de julio de 2016. Y comete este delito el servidor público que ilícitamente, fracción primera, otorgue concesiones de prestación de servicio público, de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación. B, otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico. Ahí están todas. Nada más que este es de mera actividad. Sí, tendremos que acreditar antijuridicidad material, una afectación al servicio público, pero no como elemento típico. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones y cuotas de seguridad social. Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos. Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos. Ahí están todos. Todos los del ejercicio abusivo, aquí están. Nada más que el 217 no me pide resultado y por tanto no tengo por qué acreditar a dónde llegó ese beneficio. Bueno, está tétrico algo. Nosotros teníamos, cuando yo trabajé en la Procuraduría, teníamos el 217 fracción primera y fracción segunda. La fracción primera era todas las que ya les dije y la fracción segunda, ¿a quién iba encaminada? Al particular. Por eso la fracción segunda dice: toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hace referencia la fracción anterior, o sea, parte de las mismas. Entonces ya no es el servidor público, sino el particular que promueve o quien gestione estas actividades ilícitas. Bueno, pero brillantemente, ¿qué hicieron nuestros legisladores? Metieron una fracción 1 bis en medio de la 2 y en medio de la 1. Y ahora dice el servidor, la 1 bis, el servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio o del servidor público o de otra persona, y están las dos hipótesis, niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que se refiere la fracción anterior. Entonces ahí es un acto de negar la contratación, ¿me entienden? ¿Cuál es el problema? La fracción tercera no la modificaron. Entonces la fracción tercera dice las operaciones a que hace referencia la fracción anterior. Pues ¿cuáles? Si son de negar, se refiere a la fracción primera, pero eso se les fue, eso no lo pusieron. Vean nada más por qué les digo que es problemático además toda esta cuestión de concursos aparentes de norma. Ya vieron que es similar es el 217 fracción primera y el ejercicio abusivo de funciones, ¿cierto? Nada más con un elemento adicional. ¿Qué les parece esta fracción tercera de nuestro 217 de uso ilícito de atribuciones y facultades? El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieran destinados o haga un pago ilegal. Híjole, perdónenme, pero eso a mí me suena peculado. Eso me suena peculado. Pero 18 de junio de 2016, sapiencia jurídica brotó. Reformaron la fracción primera del 223 del delito de peculado. Y ahora vean cuál es la estructura del delito. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, metiéndole el resultado, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito, en posesión o por cualquier otra causa.
pues ya desnaturalizaron el peculado. Porque el peculado históricamente era desviar de su objeto recursos que estaban etiquetados para un fin. No me importa que los ocupes en cacahuates si estaban dirigidos a que compraras refrescos. Pero tampoco me importa si tienes un beneficio o no, ni si es en favor de un tercero. Esa es la naturaleza del peculado. Pues ahora ya no lo es. Enriquecimiento ilícito. En la sesión anterior, en la parte anterior de las ponencias, se estableció que el enriquecimiento ilícito es el cajón desastre, ¿no? Cuando no podemos acreditar el cohecho, cuando no podemos acreditar el peculado, el ejercicio indebido, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el ejercicio abusivo de funciones, bueno, pues nos vamos al cajón desastre, ¿no? Nos vamos al enriquecimiento ilícito. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué vienes a decirnos que no se va a poder llegar a sentencias condenatorias? Cajón desastre. Pues bueno, ¿por qué les digo esto? Reforma de 18 de junio de 2016. Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto en los cuales se conduzca como dueño. 224. Pero adicionaron un párrafo tercero que quiero ver qué les parece. No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente título. En ese caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente sin que dé lugar al concurso de delitos. Yo creo que ahí nuestros legisladores no tuvieron mala intención, pero como les criticaron tanto el cajón desastre y les llamó tanto esa jerga, han de haber dicho, no hombre, pues nosotros hay que defender la normatividad nacional. ¿Cómo que cajón desastre? Cuando vengan de estos actos de corrupción, no es enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿de dónde tiene que venir ese incremento patrimonial injustificado? ¿De dónde vendrá? ¿De otros delitos? Y si no lo es así, yo les diría, aquí hay magníficos defensores. Ustedes no justificarían su defensa diciendo, su señoría, esa investigación no es exhaustiva. Él tuvo que haber investigado todos los demás delitos de este título y cuando viera que no era por ahí, ya podría irse a enriquecimiento ilícito. Entonces, pues bueno, creo que esto no tiene sentido. Algo que me preocupa además, ¿qué no se supone que lo que buscamos y lo que hemos hablado tanto y que tanto se ha expuesto y se han colgado medallas los legisladores y los gobernantes es, vamos a una unificación procesal penal, ¿no? Que las reglas del juego procesal, que las reglas del juego de enjuiciamiento criminal sean las mismas para la Federación, para la Ciudad de México, para Quintana Roo, para Sonora. Eso es lo que se buscaba, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay un grave problema. El artículo 100, tenemos legislación procesal penal única, atendiendo lo dispuesto en el 73 constitucional, no cabe duda. Legislación procesal penal, justicia para adolescentes y ejecución de penas. Pero no tenemos legislación penal única, legislación sustantiva única no tenemos. Entonces, hay variaciones en los contenidos de los tipos penales en Chihuahua, en Durango, en la Ciudad de México, en Quintana Roo, en Yucatán. No tenemos legislación sustantiva penal única, ¿verdad? Pero el artículo 19 constitucional sí que nos habla de qué delitos tendrán que ser, pero el 167 nos hace un catálogo que nos dice, estos son los delitos, sí, pero del Código Penal Federal. Entonces, ¿cuáles son los del fuero común? ¿A qué nos tendríamos que ir? Pues quizás al contenido del tipo, ¿no? Quizás a los contenidos del tipo, me imagino yo.
Bueno, pues esto no está tan simple. ¿Se acuerdan que ya leímos el enriquecimiento ilícito federal, verdad? Vean cómo está sancionado el enriquecimiento ilícito en Quintana Roo. Existe enriquecimiento ilícito si durante el tiempo que el servidor público se encuentra en el desempeño de su cargo o al separarse de él por haber terminado el periodo de sus funciones o por cualquier otro motivo, estuviera en posesión de bienes, sea por sí o por interpósita persona, que sobrepase notoriamente las posibilidades económicas para acrecentar el patrimonio declarado o conocido a la fecha de su ingreso al servicio por razón del importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios. Con la mera posesión hay enriquecimiento ilícito. No crean que escogí los estados, Quintana Roo, pero pues voy a Veracruz, ¿no? Por algo. Aquí está muy gracioso porque yo creo que más del 50% de los delitos que nosotros le llamamos de corrupción, ahí son de un mismo delito. Y aquí el delito es abuso de autoridad. Dentro de abuso de autoridad están las tradicionales, pero además está indebidamente otorgue concesiones para la prestación de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del Estado o de los municipios. Indebidamente otorgue permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, los mismos del uso ilícito de atribuciones y facultades federal. Nada más que aquí el problema es que este delito se llama abuso de autoridad. ¿Ustedes creen que los abogados defensores no le van a decir al juez de control, oye, pues la Constitución dice ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento? Aquí nosotros le pusimos abuso de autoridad. Pues no hay prisión preventiva, según esta tesis, ¿no? Según este criterio. Y el enriquecimiento ilícito, pues bueno, para llorar. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no justifique que es legítimo el desproporcionado aumento de su patrimonio o de aquellos bienes de los cuales se conduzcan como dueño en los términos de la ley de la materia de responsabilidades de los servidores públicos del Estado. ¿Ley penal en blanco? ¿Elemento normativo? ¿O qué es esto? Porque el propio Código Penal pues, nos tendría que decir, ¿no? Yo sé que esto de la ley de la materia pues viene a lo mejor de la Constitución. Entonces, unificación procesal penal no, tampoco. Otra cuestión relevante, importante, ¿voy bien en tiempo o ya me pasé? ¿Muy bien? Bueno, una cuestión importante es la prueba. ¿Cómo vamos a probar estos hechos de corrupción? Y efectivamente necesitamos armonizar. No solo armonizar nuestros contenidos normativos, sino armonizar todo el sistema nacional anticorrupción. Y como lo dijo la doctora Mijangos, sí hay entidades gubernamentales que quedaron fuera. Para poder, no me dejará mentir el doctor Samuel, que fue ya titular de la Unidad de Servidores Públicos, para hacer una investigación eficaz en temas de corrupción, la Fiscalía no tiene dientes. La Fiscalía tiene que apoyarse de muchas instituciones. La primera, yo les diría quién es la primera siempre, los órganos internos de control y las propias dependencias que denuncian. Pero ¿cuál es el tema? Que ellos no tienen registro de las operaciones ni tienen un buen registro de todas las actividades que se llevan adentro de la propia entidad. Pero no solo ellas. Procuraduría Fiscal de la Federación, Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Nacional Electoral, Sistema de Administración Tributaria, Auditoría Superior de la Federación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todas esas entidades tienen que dotarnos de información para poder nutrir esta investigación que será procesada. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía. ¿Cierto o no es cierto? ¿Pueden hacer tanta información? ¿De dónde vamos a acreditar esa obtención de beneficios económicos o cómo lo vamos a hacer? Se me olvidó los notarios, ¿no? Y todos esos que ya tienen las actividades vulnerables. No está tan sencillo porque recuerden que la primera sala
al resolver la revisión 502/2017 y la primera sala al resolver el recurso de revisión 1214/2016, ya dijo que el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito viola el derecho a la intimidad o privacidad de los clientes. Y para poder obtener, el agente del Ministerio Público, el que tiene la encomienda constitucional de investigar y perseguir los delitos, para que el Ministerio Público pueda obtener esa información bancaria, requiere la intervención de un juez de control. Pues bueno, si el Ministerio Público lo necesita, yo diría que por mayoría de razón, todos los demás. Pero además recordemos que las acciones de inconstitucional 10 y su acumulada 11 de 2014, por las cuales también ya se declaró inconstitucional el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecía el aseguramiento de cuentas. También juez de control. ¿Cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a asegurar las cuentas a través de un juez de control si previo tengo que investigar cuál es el contenido de las cuentas? Pero llegan ustedes ante los jueces de control y le dicen, pues no tienes indicios. ¿Y cómo voy a tener indicios si no tengo las cuentas? ¿Me explico? Yo creo que hay dos niveles de afectación distintos. Información bancaria por parte del Ministerio Público, ¿por qué autorización judicial? Congelamiento, inmovilización, aseguramiento, sí, vamos a darle control judicial. Y finalmente, ¿qué pasa también si estábamos hablando de que los recursos deben provenir de una actividad ilícita o que más bien el servidor público no acredite la legítima procedencia de los bienes? Aquí hay un tema muy importante, jalando agua para mi molino, de blanqueo de capitales, de lavado de dinero. Cuando, vuelvo a la problemática, cuando hay un conflicto aparente de normas y cuando no, o cuando hay concursos de delitos. Y si es posible que haya concursos de delitos, atendiendo a la redacción del 400 bis, cuando una persona comete enriquecimiento ilícito. No me pudiste acreditar el delito de todos los de corrupción. Me acreditaste el enriquecimiento ilícito, ¿ok? Pero además entonces hay concurso con lavado de dinero porque estás poseyendo o adquiriendo bienes, recursos o derechos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Qué problemático. Soluciones, pues no sé, ahí sí, yo no soy quien para ello, pero sí tengo conclusiones, algunas conclusiones. No solo es necesario armonizar la legislación, tenemos que armonizarla, precisarla, modificarla, reestructurarla y sobre todo repensar los tipos penales relacionados con hechos de corrupción. Evidentemente, no me cansaré de decir, necesitamos todos nosotros capacitación. Pero además de capacitación, coordinación efectiva entre todos los entes que pueden nutrir de evidencia las investigaciones por hechos de corrupción. Y finalmente, necesitamos instrumentos jurídicos eficaces, necesitamos dientes que doten a las autoridades de procuración de justicia para eficientar su investigación y persecución de estos delitos en materia de corrupción. Les agradezco mucho la paciencia y su tiempo. Bueno, en esta mesa vamos a finalizar y no sin antes agradecer al doctor Curi y al doctor López por su participación y les vamos a dar un comunicado de 5 minutos, vamos a tomar un receso, nada más de 5 minutos y regresamos con la tercera mesa. Gracias.